Agenda Legal en Hola Honduras. Y bueno, desde que inició la pandemia del COVID-19 en el país, no solo hemos tenido problemas económicos, problemas familiares, sino que también problemas en los matrimonios, Ethel. Muchas parejas han optado por separarse porque ya no se toleran o ya quizás ya no se soportan, o quizás se dieron cuenta en este tiempo de confinamiento que la situación no iba tan bien. O aquellas personas también que están esperando volver a esa nueva normalidad para poderse casar. Otros que se están casando, porque en fin de 2020 para diciembre yo vi que se registraron muchos matrimonios. Ahora, ¿qué ha cambiado de la pandemia? ¿Qué se necesita, Alejandra, por si algún día me animo? ¿Qué necesito yo para casarme hoy día? ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, para hablar de este tema está vía Zoom con nosotros el abogado Samuel Inestrosa, a quien le damos la cordial bienvenida esta mañana a Hola Honduras. Gracias por atendernos con este tema tan importante e interesante. Abogado, ¿cómo está? Muy buenos días, es un gusto saludarles y acompañarles esta mañana para conversar sobre todo lo relacionado pues al matrimonio, tal y como ustedes lo consultaban, cuáles son los requisitos para contraer matrimonio y pues todo lo que establece nuestro Código Familia referente a este tema. Bueno, abogado, háblenos un poco de... Nosotros hablábamos hace un par de días y le hacía una consulta precisamente que a mí me la mandaban a mi móvil y me decían, ¿cuáles son los requisitos que debe de tener una persona o debe hacer para poder contraer matrimonio fuera de Tegucigalpa, es decir, en otra ciudad que actualmente no reside? Bueno, para comenzar vamos a definir el matrimonio según lo establece nuestro Código Familia en su artículo 11 y nos dice que se reconoce el derecho del hombre y la mujer que tengan la calidad de tales naturalmente a contraer matrimonio entre sí, así como la igualdad jurídica entre los cónyuges. Solo es válido el matrimonio civil celebrado ante funcionario competente y con las condiciones requeridas por la ley. Se prohíbe el matrimonio y la unión de hecho entre personas del mismo sexo. Los matrimonios, uniones de hecho entre personas de los mismos sexos celebrados o reconocidos bajo las leyes de otros países no tendrán validez en Honduras. Aquí hay algo importante cuando nos dicen que será validado cuando se celebra ante funcionario competente. ¿Ante quién se puede entonces celebrar el matrimonio? Puede ser vía notarial, ¿verdad? O vía a través de las municipalidades, ¿verdad? En las diferentes ciudades. ¿Qué requisitos puntuales se requieren para contraer matrimonio? Fotocopia de la tarjeta de identidad de ambos contrayentes, fotocopias de tarjeta de identidad y generales de 2 testigos, ¿verdad? Que se necesitan, que obviamente sepan leer y escribir para que den fe del acto que se está celebrando, certificación de estado civil, la famosa soltería, ¿verdad? En donde certifica, ¿verdad? A través del Registro Nacional de las Personas que efectivamente usted es soltero, ¿verdad? O soltera y está apta para contraer matrimonio. 4, constancia de parentesco, ¿verdad? Que también necesita ser solicitada ante el Registro Nacional de las Personas. También se necesita constancia médica, ¿verdad? Una constancia que emita cualquier profesional de la salud, ¿verdad? Referente a su estado físico, y exámenes de VIH, ¿verdad? Eso es también un requisito para contraer matrimonio. Prueba de embarazo, ¿verdad? Si en este caso la mujer está embarazada. Partidas de nacimiento originales de los hijos, porque también ahí se necesita determinar los datos de los padres y las nacionalidades. Si es fuera de Tegucigalpa o en cualquier municipalidad, recordemos que tienen un plan de arbitrios, ¿verdad? Que es aprobado, y ahí se va a definir cuál es la tasa por servicio matrimonial que se va a pagar dependiendo de la ciudad. Entonces eso va a variar si usted se casa en Tegucigalpa, en Santa Lucía o en otro municipio de otro departamento. También se necesita un acta notarial del régimen económico, ¿verdad? Según lo que determina el artículo 64 del Código Familia, ¿verdad? Que ahí determina que solo si tiene bienes, ¿verdad? Ya sea por bienes separados, que se va a realizar también el matrimonio, y si es por vía notarial, se aprobó hace un par de años ya la autorización de un certificado de matrimonio extendido por el Colegio de Abogados de Honduras.
¿verdad? Que tiene un costo obviamente, y cuando es por vía notarial se tiene que hacer a través de ese certificado que es el que autoriza el notario público, y es diferente que si es ante una municipalidad, que ese requisito sí no incluiría. Entonces, prácticamente estos son los requisitos, ¿verdad?, que en nuestro país se necesitan. Obviamente aquí cuando son mayores de edad, mayores de 21 años, ¿verdad?, ya existe su especialidad cuando son personas extranjeras o cuando son menores de edad con autorización, ¿verdad?, quienes van a contraer matrimonio. Bien, es importante pues hablar de este tema de, sobre todo la gente que elige casarse fuera, ¿verdad? De si los que son de Tegucigalpa quieren casarse en Santa Lucía, en Valle de Ángeles, o si soy de aquí me quiero ir a casar a Roatán o algún lugar. Entonces, dos preguntas. La verdad, son muchos requisitos, abogado. Son demasiados requisitos. Son bastantes. Un poquito hay que respirar. El tema es, por ejemplo, en el caso de un matrimonio extranjero. Me pregunta Kiki, que el de producción, que si se pueden casar vía Zoom. ¿Se puede? ¿Me puedo casar? Todavía. No, ¿verdad? Todavía no tiene fuerza legal autorizado. un matrimonio vía Zoom. Okay. Bueno, ahora a la pregunta seria. En el caso, por ejemplo, si yo me quiero casar en Roatán y todo lo demás, ¿verdad? Yo estoy registrada aquí en el Distrito Central. ¿Cómo hago yo todo el traslado de esos documentos? ¿Lo llevo o tengo que ponerme en contacto con la alcaldía o cómo se hace? Tal y como lo mencionaba, ahí lo que se tiene que hacer es que si se celebra en aquel municipio, aquella ciudad, entonces simplemente el matrimonio tiene que ser registrado ahí, ¿verdad? Se va a pagar el costo que determina el plan de arbitrio de esa municipalidad, y pues el matrimonio se celebra ahí y se registra ahí, ¿verdad? Entonces esa puede ser la diferencia. Usted se puede casar en cualquier parte del país, únicamente que el registro del matrimonio, ¿verdad? Acordémonos que el registro es lo que va a dar la validez del mismo, ¿verdad? Entonces tiene que hacerse en esa ciudad y ahí se va a inscribir. Esa es la única diferencia. Igual usted va a utilizar sus mismos documentos, que también se me había olvidado, la hoja de antecedentes penales es otro requisito también que se necesita para contraer matrimonio. Efectivamente son bastantes requisitos, ¿verdad? Pero así se ha determinado y pues no está de más que se reúnan todos esos documentos y pues se celebre el matrimonio. 3182-4375 es nuestro número de WhatsApp y precisamente tenemos mensajes de texto a esta hora de la mañana. Vamos a colocar el mensaje en pantalla que nos están diciendo nuestros televidentes respecto a este tema. Sé que es muy polémico de alguna manera porque muchas personas que están en ese proceso de casarse, otros que están en proceso de divorciarse, otros que están en proceso de matarse, ¿verdad? Pero bueno, ahí está la consulta precisamente. Así es, dice, soy una mujer de 35 años de edad, me casé hace 5 años y ya la relación no funciona. Yo le pedí el divorcio a mi pareja, él no quiere porque tenemos bienes, pero no tenemos hijos. Abogado, ¿qué le aconseja usted a esta joven para poder proceder? Bueno, recordemos que tiene que existir una causal establecida para el divorcio, lo que ya nuestra ley puntualmente establece. ¿Cuáles son las causales por las cuales nosotros vamos a solicitar un divorcio? Y eso lo establece el artículo 38 de nuestro código. Por ejemplo, la infidelidad de cualquiera de los cónyuges, los malos tratos físicos, el atentado a uno de los cónyuges, el abandono manifiesto injustificado, etcétera. Y existe el inciso 8, que es la separación de hechos en los cónyuges, ¿verdad? Cuando es complicado cuando una de las partes no quiere divorciarse, pero igual se puede iniciar un proceso, y más con los medios probatorios cuando existe la causa para solicitar el divorcio, y si no, pues si no existe una causa puntual, entonces por eso está la separación de hechos, que es una acción que puede solicitarse por uno de los cónyuges y después de un tiempo determinado ya puede ser utilizado como causal de divorcio. Entonces lo que tiene que hacer es que si existe una causal, fundamentarla, presentar los medios probatorios, aunque la otra persona no quiera, entonces iniciar un proceso ante los juzgados de familia correspondientes. Lo que siempre se recomienda es mejor llegar a un arreglo conciliatorio en estos temas, pero de no poderse, ahí por eso están los juzgados y tribunales de la República para poder iniciar estas acciones. Abogado, me llama la atención algo que usted acaba de mencionar.
debe de haber de alguna manera para poder separarse o poner el divorcio una causal. En el caso de esta televidente de 35 años, ella no ha mencionado que hay un divorcio. ¿Qué es lo que la molesta? Pero realmente a ella dice que no funciona la relación. Me imagino que su pareja... El amor se puede acabar. El amor se puede acabar, pero me imagino que su pareja, por múltiples factores, no quiere darle el divorcio. Pero si ella ya no se siente bien con su pareja, no quiere absolutamente nada y no hay una infidelidad, en este caso sí se puede llegar a una conciliación, no para que regresen, o probablemente sí, pero en este caso, ¿qué se podría hacer específicamente? Por eso es interesante la figura de la separación de hecho, ¿verdad? Que dice que los cónyuges de común acuerdo o por iniciativa de cualquiera de ellos pueden solicitar por escrito al juez competente su separación de hecho. Esta, cuando no hay otra causal probatoria fuerte, entonces se puede utilizar la separación de hechos. Se hace una solicitud, ¿verdad?, que se tiene que dar después de un año de casado, ¿verdad? Al juez competente se le solicita la separación de hecho, se autoriza la separación de hecho, aunque la otra persona no lo quiera. Entonces se esperan el plazo de 2 años, dice el artículo 235, para que ésta se convierta entonces en una causal para divorciarse, ¿me explico? Entonces ya ahí sí se puede iniciar el proceso, aunque la otra persona no esté de acuerdo. O sea, tampoco es que vamos a estar atados a una relación matrimonial si las personas no lo quieren, ¿verdad? Y como usted lo mencionó, también yo recomiendo en esos casos que se lleguen a acuerdos conciliatorios. Aquí que tengan bienes, ¿qué importa, verdad? Entonces simplemente se reparten si fueron construidos dentro del matrimonio, si existen las estipulaciones matrimoniales de bienes en común, al momento de casarse, todo eso hay que verse. Eso es un procedimiento normal, ¿verdad? Tampoco hay que tenerle temor a ese proceso, simplemente creo que la madurez para hacerlo en su momento determinado. Abogado, y si alguien quiere contactarse con usted, ¿dónde lo pueden encontrar? Sobre todo en casos pues tan graves como este, ¿verdad? Donde uno dice me quiero separar, pero no sé exactamente qué es lo que voy a hacer como procedimiento, para que nos indique a todos los televidentes. Con todo gusto, me pueden escribir a mi número telefónico 3256-7382 y con todo gusto siempre tratamos de responder las dudas y consultas, ¿verdad?, de todos sus televidentes. La próxima semana, abogado, vamos a seguir abordando este tema porque me parece muy interesante. No hemos abordado también aquellos menores de edad que quieren casarse, cuáles son el trámite o los requisitos que deben de hacer. Entonces, el extranjero, ¿verdad? O el extranjero. Entonces, la próxima semana, abogado, desde ya lo comprometemos y no me va a decir que no envío, que va a estar la próxima semana con nosotros. Pero son muchos requisitos, ya no nos casamos, ya veo que no nos casamos. Gracias al abogado Samuel Inestrosa. No, pero importante, mire lo que dice él. Vamos a preguntarle también a Alejandra qué pasa cuando la gente se separó, se fueron a vivir a lugares distintos y si ya se da por hecho también ese divorcio. Así es. Bueno, nos vamos a despedir desde acá. Queda con ustedes Quique, Café Caliente. Y por favor, Quique, no puedes contraer matrimonio por Zoom. No se puede. Vámonos. Quique ha salido de la sesión.